Muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo aquí realizo un tarot interactivo. ¿Cómo será tu futura pareja, esposo, esposa? ¿Cómo la vas a conocer? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta qué te ha parecido. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com y toda la info estará por aquí abajo. Visita mi web Coffee, mi web propia, donde ahí pongo todas mis tarifas, mi información, donde me podéis seguir. Y si quieres una sesión privada también conmigo, sobre todo, escríbeme a mi correo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot o Sonieta Cuca. Y ahora sí tendrás que elegir esta pluma, opción número 1, opción número 2, esta pirámide. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones y sobre todo no deja de ser esto un interactivo, no es personalizado. Quédate con los mensajes que más te puedan resonar. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1 o la opción número 1. ¿Cómo será tu futuro esposo, esposa? Suscríbete, regálame un like. Y recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com y ahora vamos a ver sobre tu futura pareja. ¡Wow! Los enamorados, por eso siempre me encanta barajar delante vuestro. Eres una persona que el amor está a punto de venirle máximo 2 meses. Mensajes de tu futuro amor. No tengas miedo, yo estoy aquí. Sé que últimamente has podido batallar por situaciones oscuras. Estás pasando por una mala época, pero ya estoy aquí. Aquí y ahora. Yo también te siento, te quiero conocerte ya. Quiero que ya llegues a mi vida. Sé que a lo mejor en físico aún no nos hemos conocido, no nos hemos tocado, pero en sueños te siento mucho en mis sueños. Yo también noto mucho tu energía, tus emociones. Cada noche te hablo antes de irme a dormir, te digo cómo me ha ido el día. Y te cuento todo lo que quiero hacer contigo en este plano terrenal. Sé que nuestro amor está floreciendo y va a ser único. Y te quiero aquí y en todos los mundos paralelos al nuestro. Solamente te quiero conocer aquí. Sé que en otras vidas también nos hemos reencontrado y en esta también quiero conocerte. Qué bonito, opción número 1. Siento, opción número 1, que tu futura pareja, la que conozcas también, ha tenido que batallar sobre todo por una situación, por su expareja. A lo mejor por temas de hogar, temas de hijos. Y a lo mejor esto también puede ser que os estéis conociendo como más tarde. Siento de que esta persona la tenías que haber conocido ya. Sí, opción número 1. Siento de que es una persona totalmente nueva. Sé que esto también le van a resonar para algunos. O puede ser también que es una persona, opción número 1, que os conocisteis, pero siempre se quedó como en una bonita amistad, o a lo mejor porque esta persona tenía pareja, o tú, o a lo mejor tú estabas estudiando o te centraste en otros temas que no tocaba mejor, o no estabas como dispuesta a enamorarte, o no sé, estabas como en otro momento de tu vida. Siento de que esta persona llegará un momento que va a aparecer en tu vida. Siento de que siempre has tenido como sentimientos, pero nunca ha surgido y puede ser que os podáis reencontrar
como máximo también 2 meses o 3 y vuelva como a surgir esas mariposas, ese amor que tú sentías por esta persona. Y siento de que a esta persona también le gustabas mucho tu forma de ser. Siempre has sido una persona muy extrovertida, muy graciosa, llamativa. Siento también que tu futura pareja, opción número 1, es una persona que físicamente llama la atención, pero pues ¿sabes por qué llaman la atención? Son estas personas que aunque a lo mejor mucha gente diga, ay, pero no es que sea mi tipo o tal, pero por su forma de ser, capta la atención de toda una sala, pues así va a ser tu futura pareja. Qué bonita opción número 1. Aparte, siento de que es una persona que puede trabajar en el mundo militar, tema de abogados, tiene un cargo bastante importante, por eso me sale aquí el emperador. O es una persona también que tiene su propio negocio y que tiene a cargo diferentes personas. Y es una persona que te va a gustar como sus batallas. Es una persona que también está luchando por el bien en esta Matrix, opción número 1. Es una persona que sabe lo que quiere, bastante sabia. Puede ser también opción número 1 que a lo mejor te sientas como que no puedas pertenecer o que no eres digna de pertenecer a su mundo, que no te sientes como intelectualmente a su nivel. Siento de que te tienes que a lo mejor valorar más. Eres una persona bastante lista. Esta persona te va a valorar bastante. Siento de que a lo mejor no que otras personas no te hayan valorado, sino que tú misma a veces eres como tu propio enemigo, opción número 1, que no te valoras. Y esta persona te va a hacer valorarte, que te quieras más. Y es una persona bastante sabia. O sea, está guay porque vosotros dos encontraréis como un equilibrio. Puede ser también opción número 1, que a lo mejor estabas conociendo a algún chico o una chica, también tengo mi público masculino, un besote, y a mi público femenino, otro besote, y que a lo mejor algo no muy serio, o puede ser también opción número 1, que esta persona con la que estabas conociendo, pero que al final no llegó a nada, que era el típico como que le gustaba como llamar la atención de otras personas, siento de que a lo mejor te podía hacer llorar o tenía comentarios que tú ya sabías que con esta persona no, ¿sabes? O sea, ya veías cositas que tu intuición te decía por ahí, ¿no? Y siento de que vas a dejar a esta persona o yo últimamente también puede ser opción número 1 con la persona que a lo mejor podías estar conociendo o que te podía gustar, que ya como que te daba pereza de quedar. Y siento, gracias a Dios, que con esta persona no te va a pasar eso. ¿Lo ves? Siento de que esta persona ya está llegando a tu vida, siendo también que a lo mejor esta persona va a ser ella o él la que va a intentar cuando os podáis conocer como establecer algún tipo de vínculo, de relación, yo diría también como de charla para llamar tu atención. O puede ser que os conozcáis a través de otras personas, de alguna quedada. O lo típico también que os juntéis algún domingo por la tarde en algún bar más gente, ya mejor venga el amigo de tal, el primo, la prima, también es otra forma de conocer a otras personas y la puedas conocer ahí. Siento de que no es ninguna persona que la puedas conocer en bares, discotecas, ¿no? Eso siento ya que la habéis dejado muy, muy, muy atrás. O es alguien del pasado pero que quedó algo pendiente. Sé que esto le va a resonar para algunos o a través de otra persona. Siento opción número 1 que por redes sociales no, ni la vas a conocer por Badoo o cosas de estas, no. Siento
Sobre todo opción número 1 es una persona. Siento también que esta persona vive o cerca tuyo o tampoco no muy lejos de ti, opción número 1. Siento de que incluso por Facebook podéis tener como amigos en común. Pero sí que es verdad que esta persona te va a llamar también la atención. Siento que a priori también su físicamente no es que digas, ¡buah! Me encanta, eres el amor de mi vida, ¡buah! I love you. No voy por ahí, pero sí que es verdad que tiene algo esta persona que te va a atrapar su manera de ser y vas a decir, ¡buah! Yo quiero contigo, como vemos a veces, ¿no?, en plan bromi, ¿no? Que yo he visto muchas veces, ¿no? Cuando conoces a alguien en plan, ¡buah! Me enamoro de ti, me salen mariposas, yo quiero conocerte, casarme, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, en Los Simpsons, ¿no? El Homer ahí vestido como de... con un vestido de boda, ¿no? En plan, me voy a casar contigo, ¿no? Pues te va a venir como el red flag esto, ¿no? En plan de, ¡buah! Yo quiero casarme contigo, no sé qué. Siento de que con esta persona... Sobre todo lo primero te vas a volver como muy intensa emocionalmente porque es algo que te va a encantar. Aparte que es una persona también muy intensa. Porque según qué temas es que lo vive y siento de que vais a tener también muchas cosas en común, opción número 1, y que vas a decir, ¡buah! Mañana nos casamos, ¡buah! Yo quiero tener un hijo contigo, ¡buah! O a lo mejor puede ser que también no te hayas planteado o tener hijos, o a lo mejor lo típico y ya tienes cierta edad y a lo mejor con esta persona el tema de hijos lo habías como aparcado, ¿no? Y sientas de que con esta persona pues diga, oye, mira, vas a ser el padre de mi hijo, ¿para cuándo el anillo, no? Pues lo mismo, ¿no? Siento de que se te va ahí un poco ahí las emociones, opción número 1. Pero que vamos, que con esta persona te lo vas a pasar genial, te lo vas a pasar pipa, o sea, vas a decir en plan... yo era antes la típica de hace 3 meses, que el amor no existe, y ahora vas a decir, cuando conozcas a esta persona, eres el amor de mi vida, y yo decía, eso, que va. Algo por ahí, eres una persona súper divertida, que te lo vas a pasar genial con esta persona. Opción número 1. Para nada el tiempo te va a ser lento, todo lo contrario, sino que vais también como pasar mucho tiempo juntos. Sobre todo veo mucha atracción, veo mucho deseo entre ambos, así que antes de que termine invierno 2024, esta persona llega a tu vida. Y ahora te voy a dar las primeras iniciales de su nombre, de lo que sea, de su apellido U, que para ti va a ser como una señal. C, me viene el nombre de Úrsula, ¿no? Como la película de Disney, ¿no? En plan la malota, ¿no? Que se llama Úrsula, ¿no? Pues siento que puede ser también que vayas con cuidado, opción número 1, porque no es que vaya a aparecer alguien que vaya a meter como cizaña en la relación, no. Pero puede ser opción número 1 también de que cuando conozcas a esta persona, siento de que vas a tener como un amigo o amiga en plan donde va, no la conozca, te va como a mal meter para no quedarse soltero o soltera, o sea, cuidado con quién te juntas, ¿vale? Porque veo por ahí apareciendo banderas rojas. W. ¿Lo ves? En 2 meses esta persona, tu vida va a ser de color de rosas, vamos, como un cuento de Disney, ¿sabes? Pero no en plan, ay, Cenicienta, ay, qué guay. No, o sea, un cuento súper de Disney, pero real, ¿vale? Realista, ya me entendéis. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Vayamos por la opción número 3. Suscríbete, regálame un like. Y si quieres una sesión privada conmigo, cucatarot@gmail.com. Y vayamos por la opción número 2. ¿Qué mensaje tiene para ti el universo? ¿Qué es lo que canalizo? Aparte estoy de estreno porque estoy estrenando esta baraja que es súper chula, que es de dragones, de hada. Ya sabéis que a mí me pierde este tipo de barajas. Oración número 2. La pirámide de Egipto, de la abundancia.
Próximamente te llega dinero. Puede ser opción número 2 que últimamente el móvil te falla, te estás pensando en cambiar de móvil. Esto es una señal que te vas a poder por fin comprar ese iPhone. O si no, te va el tema iPhone, tema Apple, último modelo, pero de alta gama, opción número 2. O sea, que vas a poder hacerte ese capricho que tanta ilusión te hace. Opción número 2, suscríbete y regálame un like y a ver tu futuro crush, que es quien viene. Opción número 2. Está aquí esperando, en plan, se me va a pasar el arroz. O como Cenicienta, en plan, pero me va a visitar una hada madrina o algo, porque yo ya he perdido las esperanzas, porque el amor no me viene. Yo por más que me entrego a las personas, no siento opción número 2. De que alguien te viene, sí, como máximo 3 meses o este verano. Opción número 2. ¿Vas a conocer a alguien interesante? Sí. Pero cuidado con quien dejas entrar. O sea, claro que todo el mundo tenemos a alguien destinado que el amor de nuestra vida, pero yo siempre digo, depende con quién te relaciones. Si tú eres una persona muy entregada y siento de que antiguamente, opción número 2, eres una persona que antes se entregaba mucho a las personas, al amor, y dejas entrar a cualquiera o mejor, o el típico que te vende la moto, pero puede ser opción número 2 que a lo mejor luego dejas entrar a cualquiera, o cuidado con quién dejes entrar próximamente o quién estás dejando entrar en la actualidad, opción número 2. Porque también siento de que es el típico que te vende la moto y luego en la realidad, en cuanto puede, sale corriendo porque no quiere una relación, o tú le puedes hablar de compromiso y esta persona dice, pues va a ser que no, ¿no? Opción número 2. Tú eres una persona aquí que te tienes que dar tu lugar, tu valor de decir, yo soy una papacita, una mamacita, de decir, yo me quiero, yo me valgo. Y yo quiero conocer el amor de mi vida, pero para yo valorarme, pues cuidado a quien a lo mejor dejo entrar a mi vida. Pues esta es la cuestión, no es como yo definiría opción número 2. Claro que te viene alguien interesante, pero de ti depende. Sobre todo tienes que determinar opción número 2. Vale, yo quiero a lo mejor una pareja que pueda tener hijos o no quiera tener hijos, lo que te dé la gana, opción número 2, ¿vale? Hablando vulgarmente mal, ¿no? Pues a lo mejor en las primeras citas es muy importante y que sobre todo en estas conversaciones, qué es lo que tú buscas, yo busco esto, a lo mejor tú quieres tener hijos y la otra persona no, pues a lo mejor para qué perder el tiempo con esa persona, porque yo siempre digo, mi tiempo es valioso, pues lo gestiono con las personas correctas, ¿no? Pues esto es lo mismo, si yo a lo mejor yo quiero tener hijos, pero la otra persona no, pues me parece que estamos hablando diferentes idiomas. A lo mejor quiero tener hijos y a lo mejor con esta persona pues digo, mira, me da igual, pues yo la quiero y mira, me da igual tener hijos o no, pues oye, perfecto, ¿no? Pero yo diría que cuidado a quién dejas entrar, opción número 2, a tu vida. Puede ser también que en 3 meses puedas conocer el amor de tu vida, pero también, o puede ser también en tema de laboral, o a lo mejor puede ser opción número 2 que trabajas cara al público y también hay gente que entra a lo mejor por semanas o a lo mejor por meses o a lo mejor también donde tú estás en la tienda, por ejemplo, ¿no? En la empresa a lo mejor se forman personas para a lo mejor en otras delegaciones, en otras oficinas y puede ser que esta persona sea nueva y esté pues, unos días, unos meses y a lo mejor luego se vaya a otra oficina y podáis a lo mejor conectar y puedas conocer a esta persona. O a lo mejor es una persona, un cliente, o a lo mejor siempre haces el mismo trayecto, ya se sabe, el mismo trayecto, mismas personas, coincidas ahí con tu crush, que digas, madre mía, qué ojos tan bonitos tienes, ¿no? Me encantaría pues poder conocerte, ¿no?
y a lo mejor puedas establecer algún tipo de vínculo con esta persona. O puede ser también que a lo mejor siempre visites la misma cafetería y a lo mejor puedas conocer a esta persona también. Es que puede ser opción número 2, muchas opciones. O a lo mejor en algún evento, en tu tiempo libre de alguna temática que te encante, manga, viajar, no sé, comida sana, lo que sea, opción número 2, y puedas conocer también a esta persona. Obviamente yo no veo ni redes sociales ni nada como en la opción número 1. Siento de que no te va el tema de redes sociales, siento de que también lo has podido probar, pero siempre te hacen como ghosting, ¿no? Sí, sí, pero luego a la hora de la verdad quedas y dices, ¿tú eres de la foto o qué edad tenías en la foto, ¿no? Si a lo mejor en persona tienes 40 y a lo mejor aquí me has enviado una foto recién salido de la universidad, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Opción número 2. Que digas, madre mía, me doy de baja el tema de redes sociales, de aplicaciones de citas. Obviamente os puedo garantizar también, tengo clientes que han conocido a sus amores de su vida por redes sociales, así que tampoco no las pongamos de malas. Depende, pues a lo mejor con quién podamos establecer y quién personas pues están bien o personas que se le va mucho la castaña. ¿Sabes? Pues he jugado un poco a la lotería, ¿no? También opción número 2. Pero no es tu caso, ¿no? Siento de que esta persona la puedas llegar a conocer por redes sociales. Que digas, madre mía, madre mía. Sí que es verdad, ¿no? Que siempre son las mismas conversaciones, la misma temática y quieres como cambiar de aires, ¿no? Pues gracias a tu trabajo, ¿no? Que a lo mejor lo maldices, pero gracias a eso te va a llegar el hombre de tu vida, ¿no? Pues posiblemente la puedas conocer por ahí, opción número 2. Lentitud. Puede ser también opción número 2, ¿no? Que a lo mejor tú te quieras enamorar, sí, y a lo mejor también te protejas, ¿no? Que a lo mejor cuando alguien entra a tu vida, ¿no? Y a lo mejor digas, uff, pero qué pereza en tener citas, esto, lo otro. A lo mejor no estás en algún momento que digas, pues oye, mira, a lo mejor pues disfruta de tu soltería también. A lo mejor has entrado aquí en este súper interactivo, suscríbete y regálame un like antes de irte. En plan, pues oye, mira, pues me da mucha pereza tener citas o conocer a alguien. Pues oye, pues a lo mejor no estás preparada. Pues viva tu soltería, haz lo que te dé la gana, vívela, ¿no? Pues a lo mejor no estás en un momento puntual para enamorarte. O sí, ¿sabes? Opción número 2. O a lo mejor te quieras enamorar, pero te puedas proteger. Pues sí, pero también un poco como fluye. Yo siempre digo, y os lo puedo garantizar, hay personas más buenas que malas. ¿Que hemos conocido malas? Pues sí, bienvenida al club. Pero bueno, de todos los vicios se sale, ¿no? De los vicios de la zona de los malotes, ¿no? Pues ahora pues toca pues a lo mejor vivir tu soltería, enamorarte, o a lo mejor tener citas, o a lo mejor pues yo qué sé, ¿no? O irnos a la zona de la gente buena, ¿no? Pues ya nos toca, ¿no? Opción número 2. ¿Lo ves? Tú tienes el poder de decir, yo quiero enamorarme, yo quiero que esta persona aparezca y tanto, yo siempre digo, toda esa energía, lo que das, recibes, ¿no? Y claro que vas a conocer a esta persona, claro que ya vas a mejor a finalizar una etapa y te vienen nuevos comienzos. También puede ser opción número 2 que estés aburrida a mejor con personas que siempre te juntan las mismas conversaciones, pero esta persona viene hacia ti. También yo siento, opción número 2, la persona que llega a tu vida con nuevas conversaciones, con otro nuevo estilo de vida, otra manera de viajar, otra estabilidad, te lo vas a pasar bien, incluso puede ser también tengáis ahí vuestra cuenta de Instagram, de TikTok y hagáis vídeos súper divertidos. Opción número 2, también pues puede ser, ¿no? Siento de que también aquí hay un vínculo que siento que esta persona también es una persona, opción número 2, que está viviendo sola o con amigos, pero yo siento de que al poco de que os conozcáis puede ser que digas, mira, me sale aquí mi papel de loca y yo quiero irme a vivir contigo y apostar por esta relación y vas a decir, pues, ole, sí, pues vas a apostar por todo con esta persona y gracias a Dios, al universo vas a decir, gracias, me va a ir todo genial, pues
Pues claro que sí, opción número 2. No seas tan drama queen en la vida. O sea, saca ahí tu lado prince, en plan, me va a ir todo genial. Pues sí, opción número 2. Y también siento de que la persona que llega a tu vida es una persona también que puede ser un poco solitaria, pero a la vez le gusta estar como los lobos, ¿no? Como en manada, ¿no? Con más gente. O sea, le gusta estar con mi tiempo a solas, mis momentos de calidad. Pero a ti también puede ser opción número 2 que lleves también un tiempo en solitario, solitaria, ¿no? Que para ti no es ningún problema. O sea, también te encanta tus momentos en soledad. Y eso lo vais a llevar como genial, pero a la misma vez eres como un lobo, una loba, ¿no? Soy protector o protectora, pero también me encanta estar con gente, pues, y eso va a funcionar en la relación. Qué bonito. Y ahora te voy a dar algún signo, cuando os vais a conocer, otras señales del universo. Quédate con los que más te resuenen. O puede ser de Uriol, puede ser... Me viene la palabra mucho Orión. Opción número 2. Siento de que también es una persona que le gusta mucho el tema de ovnis, es una persona que le encanta mucho hablar de temas de mediunidad, temas esotéricos. Siento que gracias a Dios que no es ningún tema más tabú. Mira, por ejemplo, el otro día yo estaba mirando unos libros espirituales, tarots, y me encantó porque era una pareja joven, 22 o por ahí tenían los dos, y ella hablándole al novio, mira estas cartas, estas ya las tengo, no sé qué, yo ahí en plan cotilla, me salía mi dona y mi personaje de cotilla y ahí viéndolas, y yo, ay, qué bonito, muero de amor. Porque yo, por ejemplo, yo no le he vivido opción número 2, ¿no? Y era súper bonito porque a lo mejor ella le decía, mira, tengo este tarot, no sé qué, así también hablando un poco de temas de esotéricos, de mediunidad, ¿no? Y el novio, así, porque este no lo tienes, tal, pues mira, llévatelo, yo te lo compro, porque tienes el tal. Y a mí me encantaba, porque yo con ningún chico, por ejemplo, yo ese estilo de conversaciones yo nunca las he tenido, ¿sabes? Siempre pues con chicas, ¿no? Pero bueno, o si no, yo conmigo misma, porque mayormente cuando me voy a comprar algo, tarot, pues siempre voy yo, porque siempre pierdo la noción del tiempo y me gusta estar por aquí, por allá, ¿no? O si voy con alguien, siempre me pierdo a temas, a la sección de espiritualidad, de tarot. O sea, cuando me pierdo, ahí me encontraréis. B, puede ser esta persona... Me viene Barcelona, que sí, vale, sí, yo soy de Barcelona. Pero puede ser también la cafetería o las primeras citas, vayáis siempre a la misma y empiece por B. O se llama Cafetería Barcelona, no lo sé, algo relacionado también con Fater. Eso, no aprendo a hablar. Barcelona. O a lo mejor esta persona pueda vivir en la ciudad y te vayas a mudar a la ciudad y a lo mejor quieras cambiar también tu estilo de vida, de trabajo y te van a venir más ofertas por este cambio a través de esta persona. También puede ser opción número 2. En 4 meses siento de que o veo una convivencia o lo típico que vas a dejar en las primeras citas, que vayas a su casa, el cepillo de dientes y tú ahí como marcando mi territorio también, ¿no? Opción número 2. A lo mejor en la cuarta cita te pide para salir o veo ya más compromiso entre vosotros, ¿no? Opción número 2, ¿no? Pero sí que es verdad, y el otro día lo escuchaba en dos youtubers súper famosos, ¿no? Así hablando de sus primeras citas, ¿no? Que ellos cuando quedaban que ya ni se pidieron para salir ni nada, ¿no? Sino como que ya lo daban como válido, que ya estaban saliendo y tal, ¿no? Y ellos, es que queda muy cursi en plan de eres mi novia o mi novio, o sea, no. Yo soy una persona muy tradicional, a mí me gusta, oye, si estoy saliendo contigo, pues pídeme para salir, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues sí, soy tradicional, ¿no? Pues todo que quede ahí bien dicho, ¿no? Pues este es tu caso y te va a pedir para salir, ¿no? No en plan de niños pequeños, no, o sea, no. Las cosas se hacen o no se hacen, ¿no? Y siento de que estás ahí opinando igual como yo, opción número 2. O N, la naturaleza. Siento de que tu futura pareja es un amante de la naturaleza y ya te ve ahí viendo, subiendo la cima de montañas,
Vamos, que para tu Instagram, vamos, vas a hacer más adelante unas fotos súper chulas que vas a decir, wow, qué chuli, y vas a hacer fotos con tu futura pareja ahí por ahí perdidos en ruta con esta persona. Esto es lo que tengo para ti, me lo he pasado súper bien haciendo esto interactivo, me he soltado mal la melena. Opción número 2, muchísimas gracias, suscríbete y regálame un like. Si quieres una sesión privada conmigo, cucatarot@gmail.com, enamórate y nos vemos en el próximo interactivo. Adiós.